¿Quieres decir que las emociones no son ajenas a la experiencia espiritual, ni cuando pensamos en el Hijo de Dios que murió en la cruz? Cristo y el crucificador debería llegar a ser el tema de nuestro pensamiento, debiera despertar las más profundas emociones de nuestra alma. Ni cuando pensamos en el Padre que envió a su Hijo a morir por la humanidad, el plan de salvación queda purificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Y, y ni cuando meditamos en la obra del Espíritu Santo, porque es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del Espíritu de Dios. Las emociones fueron colocadas en la estructura humana por un Dios perfecto que nunca se equivoca. Infelizmente, Felizmente, desde la entrada del pecado, todas las cosas buenas de Dios se desformaron, incluso las emociones, y hoy es posible que no sea totalmente confiable. Por eso, Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversa quien lo conocerá. Y el sabio Salomón advierte a caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Según estas declaraciones bíblicas, si bien las emociones son parte legítima de la estructura humana y por tanto parte integral de cualquier actividad, inclusive de la adoración, puede ser engañosa y conducirnos a un lugar equivocado si no sabemos identificarlas. ¿Por qué? Porque desde la caída de nuestro primer padre las emociones también han sido afectadas por el pecado y necesitan ser transformadas y santificadas por Jesús. Hoy existen las emociones santificadas y las emociones pecaminosas. El espíritu de profecía parecieran conducirse porque después de mencionar una y otra vez las emociones como parte de una vida cristiana saludable, declara que la santificación bíblica no consiste en fuerte con emociones, a qué fuerte emociones se requiere evidentemente a las emociones no santificadas y añade que los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamiento a las imaginaciones que existen las emociones y satisface las inclinaciones por lo nuevo y extraordinario. Nuevamente aquí se hace referencia a las emociones afectadas por el pecado. Para aclarar este punto deberíamos pensar en la siguiente cita. No debemos aferrarnos a nuestra propia método, planes e ideas. Debemos ser transformados por la renovación de nuevo nuestra mente para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los pecados que no ascendían deben ser vencidos y los malos sentimientos deben ser desarraigados. Y un carácter santo y santa emociones deben ser engendradas en nosotros por el Espíritu de Dios. Aquí la sierva del Señor menciona de forma explícita que después de la conversión existen emociones santas. Esas emociones son legítimas en todas las actividades humanas y también en la adoración.
La pregunta es, ¿cómo distinguir las emociones santificadas de las emociones pecaminosas? El espíritu de profecía aconseja, dada su misericordia, el Señor revela a los hombres su defecto oculto. Él quiere que los seres humanos examinen qué espíritu crítico las complejas emociones y móviles de su propio corazón y discienda lo que está mal, modifique su manera de ser y refine su modales. Dios angela que su siervo conozca su propio corazón. El cristiano pregunta frecuentemente, ¿son legítimas las emociones en la adoración? La respuesta es depende. Hay lugar para las emociones santificadas. Si una adoración sin emoción es una adoración sin corazón, y una adoración sin corazón no es adoración, pero es necesario ser cuidadoso con las emociones pecaminosas que pueden llevar a la persona al emocionalismo, que es la adoración mentirosa y engañadora. Las emociones santificadas jamás ocurren en la razón. En la verdadera adoración, el intelecto van delante y la emoción detrás. No pueden ser al revés. Jesús dice que los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra de Dios. Sin verdad no hay adoración auténtica, y la verdad solo se entiende con la cabeza. En el emocionalismo, el entendimiento es colocado en un segundo plano o a veces descartado, y esto es peligroso cuando las emociones toman el control del ser, se dejan de ser objetivo creyendo que se adoran a Dios, se pueden estar adorando a las propias emociones. Esta es la razón por la que recibimos el siguiente consejo. La música es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los más atractivos instrumentos de Satanás para hacer caer a las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a los que no son consagrados al orgullo, a la vanidad y a la frivolidad. La expresión se abusa de ella se refiere al uso de la música únicamente como instrumento de complacencia propia. El uso de la música es determinado por el gusto de las emociones y el deseo de rendir gratitud a Dios, reconocerlo como el Señor soberano en la vida. Me encontraba en cierta ocasión esperando que empezara el culto divino un sábado de mañana. Los jóvenes que estaban en la antesala del templo conmigo se miraban uno a otro, pero no iniciaban los momentos de alabanza. ¿Qué esperan? Les pregunté. El joven que toca la batería aún no ha llegado, me respondieron. El joven llegó con el cabello mojado y la camisa fuera de pantalón, sudando agitado. Creo que si no hubiese sido por la batería hoy no me levanto, dijo sonriendo. Pero sigamos con nuestras consideraciones. ¿Cuál es el papel del cuerpo en la adoración? ¿Están las acciones físicas de cierta forma relacionadas con las emociones? Claro que sí. El cuerpo es también parte de la estructura humana.
Las emociones se expresan físicamente cuando una persona está triste, llora o muda de semblantes. Cuando está alegre, reír o saltar no es lo que hacen las personas al ver a su equipo de baloncesto encestar la pelota. Una persona que tiene miedo se pone pálida y grita. No es posible separar las emociones de las experiencias físicas. En eso se fundamenta el mecanismo del detector de mentira. Nadie puede controlar las emociones interiores sin que de alguna forma afecte el funcionamiento físico de su ser. En la Biblia los adoradores levantaban las manos o permanecían en pie, se arrodillaban o se inclinaban, utilizaban la lengua y los labios para alabar a Dios y los oídos para escuchar. La armonía de los instrumentos musicales y la lectura de las escrituras. Con esto se confirma el principio de que no se puede dividir la estructura humana. Tanto es así que el pueblo de Israel adoraba a Dios con su entendimiento, pero se emocionaban y aplaudían e inclusive danzaban. El desafío que la Iglesia enfrenta hoy no es adoptar un estilo de adoración para el cuerpo universal, sino respetar la diversidad de culturas que forman parte de nuestra gran familia. No somos una iglesia regional, ni nacional, ni siquiera continental, sino mundial. Cuando viajo a los diferentes países del mundo, noto las diferencias de cultura y estilo. La cultura en la que vivamos afecta necesariamente nuestro estilo de adoración. Un ejemplo son los himnos de inicio de nuestra historia en los Estados Unidos. Muchos himnos conservaban el estilo marcial influido por la cultura del país en la posguerra norteamericana. Oh, jóvenes, venid firmes y adelante. Yo quiero trabajar por el Señor, y muchos otros son cantaban en el pasado y los seguimos cantando hasta ahora sin ninguna objeción. Pero el otro lado, estuve en un país pobre, predicaba para una multitud de casi 5,000 personas, la mayoría con pies descalzos, cuarteado por el sol y las arenas secas del desierto. Muchas de ellas habían caminado 1 y hasta 2 días para llegar al encuentro que podrían predicarle. Les hablé acerca de la tierra nueva, les dije que Jesús viene pronto y que ellos nunca más tendrán hambre, ni dolor, ni muerte. Podía ver las emociones brillantes en los ojos de aquel pueblo lindo y humilde. Al final de mi mensaje ellos cantaron al un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributado eterno loor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Himno 316. Mientras cantaban, balanceaban los cuerpos, aplaudían y alzaban las manos y los ojos al cielo, como si quisieran ver a Jesús en las nubes. Ya yo no pude contener las lágrimas. Tal vez en esta tierra todo lo que aquellos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños tendrán
es solo la esperanza de una tierra mejor, y esa esperanza los emocionaba. ¿Cómo podría alguien llegar y decirle que Dios no aceptaba su estilo de adoración porque levantaban las manos y aplaudían y expresaban sus emociones con movimiento de cuerpo y fuertes exclamaciones? El milagro más grande que Dios pudo hacer en el corazón de los cristianos es enseñarnos a vivir en unidad, respetando las culturas de los diferentes pueblos. Y si yo por esa cosa de la vida me traslado a vivir a otro país que no sea el mío, necesito pedirle sabiduría a Dios para no poner la cultura de mi pueblo en otros que me acogen con cariño. Quisiera escribir y con mis niñas arreglar los problemas del mundo como quisiera, pero no es posible. Solo me resta orar y orar y orar para que la Iglesia de Dios aprenda a vivir unida a pesar de sus diferencias culturales y generacionales.